Muy buenas tardes, amigos. Gracias por acompañarnos a nuestro estudio de cierre de Shabbat. Vamos a concluir este día de reposo con el estudio de Lucas. En el verso por verso del estudio de la Biblia, hoy nos corresponde el estudio de Lucas capítulo 12. Y bueno, vamos a a consagrar este tiempo de estudio con una oración y vamos a pedirle al Señor que nos haga entender acerca de la profundidad de sus palabras, lo que el Señor ha querido que nosotros comprendamos con relación a su enseñanza como discípulos que pretendemos ser de Jesucristo. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque estamos estudiando tu palabra, los evangelios a través de tu enseñanza, Yeshua. Gracias porque dejas claro, Señor, que tu doctrina es la verdadera, la que debemos de seguir, Señor, y dejas en claro, Padre eterno, también la que no debemos de seguir. Te pedimos que nos des sabiduría, que nos hagas competentes en este ministerio que estamos realizando, Padre, del estudio de las enseñanzas de Yeshua. Que nos sea revelada tu palabra, que nos sea revelada tu Torah, Padre, y que podamos aplicarla a nuestra vida, Señor. Que podamos recordarla durante la semana, guardándola en nuestra mente y en nuestro corazón, como un tesoro, Señor, para nuestras vidas. Te bendecimos y te adoramos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. 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 Bien, amigos, vamos al capítulo 12 y recordemos que en el capítulo anterior estuvimos viendo el tema de la interpretación de Yeshua cuando él habló acerca de atar y desatar, y esto lo entendimos en el sentido de la interpretación correcta. Cuando Yeshua le habla a Pedro y le dice que le entregaría las llaves del reino, es una implicación en dos sentidos, es decir, Pedro sería el primero que hablaría con gentiles y que el Señor le mostraría que a partir de esta visita a Cornelio en su casa junto con todos los que estaban en su casa, iniciaría estas buenas nuevas para los gentiles que estaban creyendo en el Mesías, en el Señor. Y eso es por un lado, y por otro lado el tema de atar y desatar en los cielos también tiene que ver con la interpretación, las llaves de los cielos, la llave divina que entregó Yeshua a sus discípulos en el sentido de la correcta interpretación de la voluntad de Dios. Y continúa el Señor en el capítulo 12 hablando precisamente en el sentido en que tú oraste, en el sentido de la interpretación incorrecta o lo que debemos evitar como enseñanza si es que nos decimos ser de Yeshua, de Jesús, de Jesucristo, del Hijo de Dios. Si nosotros decimos ser que somos de Jesús, o que somos Jesús es el nombre transliterado al griego, pero su nombre original ya lo hemos estudiado, le hemos hablado en muchas ocasiones, es Yeshua, el nombre hebreo, el nombre original. Y bueno, pues en el versículo 1 comienza diciendo: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Fíjate cómo es que la Escritura hace hincapié en que primeramente habló con los discípulos. Es una instrucción específica primeramente a los discípulos. Dice, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y aquí ya de forma muy directa está hablando de un elemento que vincula a la falsa interpretación o a la interpretación errada que estaban llevando a cabo los fariseos.
de la Torah, de la voluntad de Dios. Es decir, a través, el problema de la hipocresía, ¿cuál es? La hipocresía tiene que ver con una apariencia, pretender manifestar o exponer algo que no es real. En el caso de las personas, pues la pretensión es manifestar algo que no eres. Así, de manera muy simple, es eso, lo que realmente no eres. Y eso es algo que muchas veces, sin darnos cuenta, hoy en día se está perdiendo. En este camino de regreso al Padre, fíjate, qué importante es no perder piso. En este camino de regreso al Padre, pretendemos recuperar la identidad perdida. Pero la identidad perdida tiene que ver con una identidad dada a Israel como pueblo. El problema es que en este camino se está equivocando el curso. ¿Por qué? Desde la enseñanza esta muy famosa acerca de que te cambias el nombre a partir de tu bautizo, sí, o sea, porque se trata de argumentar, por supuesto, con bases simbólicas en la escritura, porque a Jacob se le cambió el nombre por Israel, porque a Abraham se le cambió el nombre por Abraham, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos casos, ¿sí? Hay muchos casos en donde vemos cómo es que el Señor cambia el nombre a personajes muy específicos de la Biblia, no en todos los casos. En el caso de Israel como pueblo, cuando salió de la esclavitud, cuando le entregó la ley el Señor y los constituye como pueblo, les hace una promesa que serían su tesoro escogido, real sacerdocio, una nación santa. Pero, y como leemos, ¿no? en el Éxodo capítulo 19, pero en ningún momento les dice que se cambien el nombre, ya está hablando de todos en general. Entonces, esto es muy específico con relación a gente específica. No fue en todos los casos, de todos los que estaban recibiendo un llamado específico. Entonces, ¿cuál es el error de esto? Bueno, el error de esto es que si ponemos los pies en la tierra, de repente ya la gente se pone un nombre que no tiene. Y resulta curioso porque sin darse cuenta, digo, bueno, esto lo comento porque a propósito, el hecho de que yo haya tenido una formación, bueno, tú y yo hayamos tenido una formación como abogados, nos da una perspectiva distinta de algunas cosas. Y esto puede llegar a constituir un pequeño problema o un gran problema. Depende, ¿eh? Te voy a explicar por qué. Porque hay una figura jurídica hoy en día en las leyes en donde que se denomina específicamente el uso indebido de identidad. O sea, cuando tú usas un nombre ficticio que no es el tuyo, el que no tiene tu INE o tu identificación oficial como tal, tú podrías estar en un serio problema si es que llevas a cabo determinado, por ejemplo, firmas de algún contrato, responsabilidades, y de repente te pones un nombre que no es el tuyo. Entonces aquí entramos en un dilema, ¿no? Porque una cosa es el aspecto, pues, de tu fe, que no tendría que estar separado con el aspecto de tu vida cotidiana. Pero, y se entiende, por supuesto que nosotros entendemos todo eso, pero sí podría llegar a representar un problema si empiezas a llevar a cabo ciertas cosas. Por ejemplo, hoy en día, ¿no? La divulgación de redes sociales, independientemente de lo que tú hagas en redes sociales,
si te dedicas a promocionar algo, por ejemplo, que te va a dar a ganar dinero, lo que sea, o sea, puede ser producto, la venta de un producto, lo que sea, pues y si apareces con un nombre que realmente no es el tuyo, pues esto te puede generar un problema después. Y lo que pudiera iniciar como un hecho ilícito, civilmente hablando, se puede convertir en un delito, dependiendo de las consecuencias de los actos que tú lleves a cabo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo comento a propósito. ¿Por qué? Porque hablamos de una apariencia, de algo que no soy, algo que realmente no soy. Y eso tiene que ver con la hipocresía. La hipocresía abarca infinidad de aspectos, sobre todo el aspecto religioso. En este caso enfocado, el Señor dice, cuídate de la apariencia que tú tengas en el aspecto religioso, o cuídate en el aspecto de la apariencia que llegaras a tener, o que llegaras a pretender en tu fe, en relación a tu fe, a cómo vives tu fe en realidad. Los actos que tienen que ver con tu fe. Dice el versículo 2, porque nada haya encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Fíjate, el Señor está hablando de un tema o de una actitud o de cosas que se pueden estar compartiendo en lo secreto. En el contexto de la enseñanza de Yeshua acerca de la levadura, en el contexto de su enseñanza y de doctrina, tiene que ver con el falso evangelio, un falso evangelio. La palabra de Dios adulterada. La enseñanza de los fariseos en realidad tuvo que haber sido un evangelio. ¿Por qué? Porque estaban puestos para dar las buenas nuevas de salvación. Ellos estaban puestas y estas buenas nuevas fueron dadas, de acuerdo al escritor de la carta a los hebreos, fueron dadas desde Sinaí. Entonces, no es algo nuevo. Realmente lo que vino a hacer Yeshua fue lo correcto, pero no tuvo que haber sido algo nuevo. Tuvo que haber sido algo que ya tenían que haber estado llevando a cabo estos líderes religiosos de Israel. Primera de Pedro 2, 1 al 8. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Está hablando de la doctrina, o sea, que tienes que desear como niño la enseñanza pura, sana, sin adulterar, sin mezcla, sin haber sido cambiada. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ya aquí Pedro está hablando del contraste, primeramente comienza a hablar de todo esto que tenemos que evitar, buscando lo puro, lo correcto, y en referencia directamente a la piedra viva, a Yeshua. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo a Sión, en Sión, la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Fíjate, qué importante es. El que creyere en él no será avergonzado, no será expuesto, no va a ser deshonrado. Está hablando en el contexto de la enseñanza, es decir, si tú vas a dar a enseñar o a
compartir la palabra de Dios, tienes que hacerlo creyendo en Él, para que no seas avergonzado. Fíjate, verso 7, dice, para vosotros pues, los que creéis es el precioso, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Quiénes son los edificadores entonces en el contexto de las palabras de Pedro? Los edificadores son aquellos que fueron puestos, que tenían la encomienda de edificar el tabernáculo. ¿Sí? Porque la piedra angular es Yeshua y los edificadores la desecharon. La desecharon, precisamente era la principal piedra. Entonces, ¿qué vino a hacer aquel tabernáculo? Justo lo que sucedió, la destrucción del templo de Jerusalén. Versículo 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Claro, ¿por qué fueron destinados? Pues por causa de su hipocresía, por causa de la desobediencia. Aquí mismo lo está diciendo Pedro. La palabra creer, de acuerdo a lo que está hablando Pedro en el griego, es la palabra pistis, que se traduce como convicción acerca de la veracidad de Dios o de un maestro. En ese sentido es la traducción. Tener constancia en tal profesión. La profesión de tu fe, la profesión de lo que tú crees, de lo que tienes convicción. Entonces, estamos hablando de que si tú crees, si dices creer en Jesucristo, tienes que tener convicción. ¿Y qué es lo que va a manifestar la convicción de tu fe? Que precisamente demuestres que crees, como hablando sus palabras, enseñando transmitiendo su enseñanza y obedeciendo lo que él habló. Pero si tú dices creer, pero entonces tomas la levadura de los fariseos. ¿Quiénes son hoy en día? ¿Quiénes ocupan el lugar de los fariseos en aquel entonces, en el tiempo de Yeshua? Los judíos ahora, actualmente, el ¿quiénes? liderazgo judío. Los rabinos. Judíos ortodoxos. Los rabinos. En este caso, el rabinato viene a ocupar el lugar que en aquel entonces estaban ocupando los líderes judíos. Aquella secta de judíos que se encargaban o que tenían la encomienda de enseñar, la responsabilidad espiritual del pueblo. Hoy en día, esa responsabilidad espiritual en Israel la ejercen los rabinos. Y hoy en día, mucho de las raíces, las llamadas raíces hebreas, siguen esas enseñanzas. Y escuchan y se fascinan, y qué bonita enseñanza. Y el asunto es que toman esas enseñanzas y dicen, bueno, es que son cosas muy, muy interesantes. Sí, por supuesto que sí, muchas veces hablan cosas muy interesantes, de mucha sabiduría. El asunto no es ese no es el problema. El problema es que tú no puedes decir que te estás edificando en la fe de Jesucristo, si tú estás escuchando esas enseñanzas. No puede ser, son cosas distintas. Simple y sencillamente son cosas distintas. No se trata de negar la sabiduría de hombre que tiene el pueblo judío. Sabiduría en muchos sentidos que a ellos les ha valido mucho en la preservación de su pueblo. Y que al compartirlo, por supuesto que hay mucha sabiduría en ello. Pero el tema de nosotros no es ese. El tema de los que dicen regresar al Padre por el Hijo no es ese. Entonces, quien dice estar regresando al Padre o recuperando su identidad, pero todo el tiempo se la pasa escuchando ese tipo de enseñanza, no está siendo edificado en el Espíritu. Estar siendo edificado en el Espíritu no solamente tiene que ver con el conocimiento razonado. Por supuesto que tú escuchas, entiendes, disciernes, pero para que
este conocimiento sea recibido por tu espíritu, es obra sobrenatural de Él. Y no te lo va a dar si finalmente tu tiempo lo estás dedicando a recibir otro tipo de enseñanza que no sea Él. Estás haciendo justo lo que dijo. Cuídense. O sea, estás haciendo lo contrario. Sí. ¿Qué dijo? Cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Porque habla de la hipocresía y dice, la cual es la levadura, la hipocresía. Porque toda esa enseñanza, por mucha sabiduría de hombre que tengan, finalmente en ocasiones va a ir en contra de la voluntad de Dios. Por eso es hipocresía, por eso la califica como hipocresía. ¿Por qué? Porque la sabiduría del hombre no es, y hemos visto infinidad de casos como es que Dios no piensa como el hombre. Dios no hace las cosas como pudieran ser lógicas para el hombre. Los hace totalmente distintas. Muchas veces en contra de la lógica del hombre. Es así como hace Dios las cosas. Entonces, si la sabiduría de estos sabios de Israel, que les llaman, porque así les llaman, pues tú te estás alimentando de todo ello, la pregunta es si realmente su espíritu te va a edificar. Cuando en la Escritura hemos visto infinidad de ejemplos en donde Dios va en contra de la lógica del hombre. No tiene sentido. Esto es espiritual. El conocimiento de la palabra de Dios es espiritual. Por eso Yeshua primeramente se refirió a sus discípulos, porque estaban siendo preparados para llevar la correcta enseñanza a las multitudes. O sea, por eso dice la Escritura primeramente, refiriéndose a sus discípulos. En ese sentido, Yeshua alertó a sus discípulos acerca de la levadura, todo lo que representa la levadura, la hipocresía, la falsa enseñanza, el falso evangelio, en fin, todo de los fariseos. Porque estos enseñaban doctrinas que no eran de Dios. Y como consecuencia, tampoco era la doctrina que compartía Yeshua en ningún aspecto. Y esto nos tiene que quedar muy claro. Yeshua jamás compartió enseñanza de los fariseos. Alguien por ahí en algún momento se le ocurrió decir eso. que Yeshua, como fue judío, pues no solamente, además de que lo encajonaban en alguna de las escuelas clásicas del judaísmo, pues compartió judaísmo, dando a entender que compartió la enseñanza rabínica, la enseñanza farisea. Pero si tú lees los evangelios con cuidado, te vas a dar cuenta que todo el tiempo Jesucristo contradijo la enseñanza del pueblo, de los líderes del pueblo de Israel. Todo el tiempo estaban. Y es más, el pueblo mismo sabía que no estudiaba en ninguna escuela, porque decían, que no ha estudiado habla de esta manera. Sí, así es. Y ellos están refiriéndose a una sinagoga, pues a una escuela rabínica. Es un esfuerzo que no va a ningún lado, porque la gente tarde o temprano se va a dar cuenta. Es un esfuerzo totalmente infructuoso el que quieran encajonar a Jesucristo como un judío más, como un rabino incluso, ¿no? O sea, ¿cómo crees? No tiene nada que ver incluso con el contexto y concepto del rabinato, nada que ver. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, tenemos que ser muy, muy, muy claros en este aspecto, ¿no? Por ejemplo, hoy en la mañana yo mencionaba el estudio de Génesis, estaba yo mencionando el tema de la gematría, las matemáticas, la ciencia que el pueblo judío ha encontrado acerca de cómo entender muchos aspectos ocultos de la Torá, ocultos obviamente para ellos, pero que en un momento dado resulta muy interesante. Pues por supuesto, claro, pues, si tú eres una persona que lees, que te gusta estudiar, lo vas a encontrar interesante, pero tienes que tener muy claro que eso no te edifica en la fe de Jesucristo, en la fe del Hijo de Dios. Humano, pero no en realidad convierte tu alma.
Así es. Por esa razón vemos cómo es que, mira, uno de los ejemplos más claros, que derrumba totalmente la idea que tiene la gente de que porque el pueblo judío, el Señor, porque esto incluso se lo ha dado Dios al pueblo judío, por la promesa, por el amor que tiene el Señor para con ellos. Les ha dado esa gran capacidad de inteligencia, ¿sí? Y de sabiduría, y de sobresalir de todas las naciones en el mundo, etcétera. Han dado muchos beneficios a la humanidad. Pero eso tú tienes que aprender a discernirlo en el sentido de que tienes una enseñanza en tu propia Biblia. O sea, no te vayas a ningún otro lado, no te voy a recomendar ningún link, ni tampoco un estudio de Humberto Rendón ni Sara Telles. No, tú en tu propia Biblia, date cuenta en los evangelios, en todas las cartas del Nuevo Testamento, cómo es que Yeshua envía a un hombre sabio, un hombre judío, que bien representa a todos, podría representar a todo el rabinato y todo el fariseísmo de la época, Pablo, un hombre súper inteligente, un genio de las escrituras, fue enviado a los gentiles. Aquellos que no tenían conocimiento de absolutamente nada de la palabra de Dios, de la escritura. Y a Pedro, que fue un pescador, lo envió a Sanedrín. Y no solamente Pedro, sino todos aquellos que hablaron al Sanedrín, estos se sorprendieron, se quedaron con la boca abierta, súper sorprendidos de cómo estos, que eran pescadores, les detallaron toda la Biblia. Desde que Abraham fue llamado a salir de los caldeos, como lo hizo Esteban antes de que lo matara. O sea, ¿cómo es posible? Bueno, eso sí es posible. ¿Por qué? Porque va en contra de tu lógica, en contra de la razón del hombre, de la inteligencia. Eso no es inteligente para un hombre. Para un hombre la inteligencia y la lógica sería que Pablo hubiese sido enviado a los sabios, ¿no? A los que se decían sabios, para que los convenciera. Pero no, fue al revés. Eso es una muestra muy clara de que toda la sabiduría que hoy tiene el pueblo judío no te va a edificar en el espíritu ni en la fe de Jesucristo. O sea, es importante que lo tengas claro, pero no por lo que te diga alguien, o no me escuches en este caso a mí. Simplemente lee las palabras de Jesucristo. Cuídense de la levadura de los fariseos. Entonces, Yeshua, al hablar de la hipocresía de los fariseos, no se refirió a un aspecto personal de los fariseos, algo muy a título individual, sino que Yeshua siempre se refirió a la levadura de la hipocresía en el aspecto de una supuesta fidelidad y amor que siempre decían tener para con Dios. Eso es el punto, ese es el punto central. O sea, porque no vamos a hablar del tema personal e individual de los hermanos del pueblo judío, no, sino como pueblo ellos fueron juzgados cada vez por Jesucristo mismo en sus propias palabras. Y durante todo el proceso de los profetas, también la hipocresía tiene que ver con algo que puedes tú hacer incluso de forma fingida, ¿ok? Cuando alguien no quiere saludarte y te saluda así como que fingidamente, ¿no? Casi a fuerza, ¿no? Acompáñenme a Jeremías 3. Jeremías 3, del 6 al 10, dice: me dijo el Señor en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Voy a hablar un poquito de este tema, porque quizás a mucha gente se le hace muy duro leer o escuchar este tipo de expresiones de los profetas. Pero
La palabra fornicar en este caso tiene que ver con un adulterio espiritual, tal cual. Porque la fornicación en sí, como concepto general, tenemos que entenderla como, digamos, si hablamos entre personas, como la relación sexual fuera de matrimonio o la relación sexual ilegal, ¿sí? Y en ese sentido, de lo que está hablando el profeta tiene que ver con un adulterio espiritual, algo ilegal delante de Dios. ¿Por qué? Porque para Dios Israel siempre fue como la esposa. Hablando de Israel en general, hablando de las 12 tribus desde el principio. Pero aquí ya es una separación, fíjate, dice, verso 7, y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. ¿Después de hacer qué? No, cuando está hablando el Señor, dijo, y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, es decir, de todo el beneficio y la bendición que le dio a Israel, dijo, se volverá a mí. Pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá. Verso 8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo le había despedido y dado carta de repudio. Lo que vemos en la Torá acerca del mandamiento para repudiar a la esposa por una cuestión indebida, ¿no? Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó, o sea, hizo lo mismo. En el caso de Judá hizo lo mismo que en el caso de las 10 tribus del norte. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, está hablando ya aquí de Judá, del pueblo judío. Dice, y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Es decir, se fue directamente a la idolatría. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice el Señor. ¿Ya te diste cuenta? Hipócritamente. Ahí está la hipocresía. O sea, la hipocresía no nace con el fariseísmo del tiempo de Jesucristo. La hipocresía viene desde entonces. Es decir, Judá ya había visto que habían sido dispersadas las tribus de Israel. Y ni aún así tuvo temor, sino que dijo como diciendo, vamos a adorar al Señor, vamos a ser obedientes, vamos a cumplir todos los mandamientos. Pero ese cumplimiento de mandamientos siempre fue fingido, fue una hipocresía. Entonces, las palabras de Yeshua son claras. Es decir, no hay coherencia en decir que amas a quien no eres fiel. Y es muy, muy obvio esto, muy claro. No hay gran complicación en entenderlo. Tus palabras tendrían que ser coherentes cuando dices que crees en Jesucristo, pero lo que tú compartes pues, es judaísmo. Y dices tú, y podrás decir todo lo que tú quieras, pero no compartes la enseñanza de Jesucristo. Te la pasas compartiendo, entonces, si te la pasas compartiendo judaísmo, todo el tema de la tradición, y tú puedes decir que, pues tú en tu casa y a nivel personal, pero si lo compartes a muchos que piensan que tú podrías ser un ejemplo, estás siendo piedra de tropiezo. O sea, no hay justificación bajo ninguna circunstancia. Porque puede... ¿Perdón? Por decir es muy bonito. Sí, o sea, no hay puedes decir tú, ¿no? Alguien, algunos amigos nos compartían con un corazón sincero, nos decían, oye, pero si yo en mi casa puedo tener esto, pues a mí me gusta, yo puedo tener esto, aquello. Por ejemplo, hablando de la mezuzá, hablando de simbolismos judíos, etcétera. Judíos,
hablando de simbolismos judíos, no hebreos. Por ejemplo, la Torá, la menorá, que eso no es un simbolismo judío. No, hablando de simbolismos que fueron creados ya después de la Torá, después de los mandamientos, etcétera. Entonces, yo le comenté, ¿sabes qué? Pues sí, o sea, en ese sentido, pues, podrías tú decir que tienes esa libertad, porque pues, te agrada, se te hace bonito, te gusta, pero hay un problema, que en tu casa hay gente que aún es débil en la fe. Y Pablo enseñó acerca de ese tema, acerca de las cosas de las cuales tú puedes considerarte tener libertad para hacerlas, cuando dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Por qué? O sea, te es lícito porque tú sabes, ¿no? Si en un momento dado a ti te afecta o no te afecta. Pero no podríamos actuar de manera irresponsable con relación a más personas que en un momento dado pueden ver, oír, escuchar, y de repente pueden confundirse. En eso sí tendríamos que tener mucho cuidado. Pero somos muy irresponsables si actuamos sin importarnos los demás y solamente decimos, no, pues yo estoy bien con que yo haga esto. Por ejemplo, hace tiempo yo usaba la estrella de David, el Maguen David, ¿te acuerdas? Y algunos de los amigos de las redes sociales, de los grupos, comentaban acerca de la estrella, ¿no? Y sí es cierto, hay mucho tema, hay mucho debate con relación a ese tema, acerca de si la estrella es la estrella de Ramfam, que si es la estrella esto o lo otro, que si a partir, o sea, hay mucha controversia con relación a, pero también hay muchos aspectos que simple y sencillamente desligan, ¿no? la estrella, el Maguen David, de todo aquello negativo. Sin embargo, pues cuando tú compartes la palabra de Dios, tienes una gran responsabilidad. Y entonces tú tienes que decidir, bueno, no puedes estar considerando que solamente importa lo que tú decidas que está bien. Eso es irresponsable. No puedes tú hacer eso. Si eso no es, ¿sabes qué? Si tú ya te diste cuenta que en las personas hay una duda incluso razonable, muy razonada, con relación a ciertas cosas, una, y dos, lo más importante, en realidad no tiene nada que ver con tu fe, pues oye, deja de usarlo. No seas piedra de tropiezo. Entonces lo dejé de usar. Y no pasa nada, o sea, no pasa nada. Pero estoy viendo mi preocupación por aquellos a los que les estorba, los podré estorbar, estarme viendo con la estrella de David, ¿sí? Porque como te digo, hay mucha información relacionada con que apoya la estrella del Maguen David, el escudo de David. Hay mucha otra información que también recrimina y reprueba el uso de esa estrella, etcétera. Así es de que no pasa nada si lo evitamos. Tendremos que ser muy responsables en ese sentido. De manera que tienes que ser consciente y muy coherente. Por eso dijo el Señor, versículo 3 de Lucas 12, por tanto, todo lo que habéis dicho en las tinieblas, o sea, en lo oculto, ¿sí? No a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. No habrá nada oculto. ¿De qué está hablando? Está hablando de que el principal ya lo sabe. Ya lo sabe. Realmente ya sabe lo que tienes en tu corazón. ¿A quién amas? ¿A quién eres fiel? Verso 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este temer. Sí, os digo a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos?
Con todo, ni a uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y bueno, si Yeshua dijo que hay que temer al que después de la muerte tiene poder al que, para echar en el infierno, a ese hay que temer, significa que solo hay que temer a quién. ¿Quién tiene poder para echar en el infierno? Solamente el Eterno, solamente el Padre. Así es. Está hablando de Dios. A él hay que temer. Pues no existe nadie que tenga el poder de echar en el infierno. Apocalipsis 22, del 11 a 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro, los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados, ¿a dónde dice? Al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el infierno. Así es de que, ¿quién es? Al que hay que temer. ¿De quién está hablando? ¿A quién hay que temer? Exactamente, al Señor. Verso 8, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles del Señor. Fíjate, qué importante es esto. La palabra confesar en el griego es la palabra homologeo, que tiene que ver con asentir. Con el pacto, está relacionado con el pacto, asentir el pacto, confirmar el pacto a través de lo que hablas y a través de lo que haces. Es un reconocimiento que se hace. Ahora bien, entonces nos preguntamos de qué manera alguien puede negar al Hijo de Dios. ¿Cómo podría alguien entonces negar al Hijo de Dios? Bueno, fíjense bien, pongan atención en esto, porque esto sí es muy importante. Bueno, toda la palabra de Dios es muy importante, pero es que cada vez que yo veo esto, veo algo que de repente pudiera, como que pareciera estar velado para muchos. Porque cuando leemos esto acerca de los que niegan al Hijo de Dios, normalmente la gente señala al cristiano, al católico, al ateo. Son los que niegan al Hijo de Dios. Pero volvamos al texto. ¿A quién le está hablando? A los fariseos. ¿Cómo empieza el versículo? Vuelve a leer el principio del capítulo 12. ¿A quién le está hablando? Al Señor Jesucristo. A sus discípulos, pues. Ajá, léelo. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros atropellaban, comenzó a decirles a sus discípulos primeramente: así es. Guardaos de la levadura Y ahí de los continúa, exactamente, y continúa ahí hablándole a sus discípulos. Ni siquiera le estaba hablando a las multitudes, le estaba hablando a los que le seguían. Haz de cuenta que cuando dice el Señor,
a todo aquel que dijera alguna palabra en contra, no, antes, dice, más el que me negare delante de los hombres será negado delante de Dios. Aquí nos lo está diciendo a nosotros, es una advertencia que te está diciendo a ti. Una vez, verso 8, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, dice, os digo, o sea, haz de cuenta que te dice, a ti que te dices discípulo mío, te digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios, más el que me negare delante de los hombres. Entonces, ¿de qué está hablando? Del mismo contexto, de la falsa enseñanza, de la enseñanza que al tú estar enseñando judaísmo, al estar enseñando doctrina que no enseñó Jesucristo, le estás negando. Literalmente. Pero se lo está diciendo a aquellos que decimos ser de Él. No se lo está diciendo a cualquiera. Entonces confesar sería como confirmar sus palabras. Acá, por eso leí el significado de la palabra en el griego. La palabra confesar es asentir el pacto, confirmar. Si tú estás dedicado a compartir la palabra de Dios, y hablas de las palabras de Jesucristo, con mucha más razón, desde la Torá, los profetas y las cartas del Nuevo Testamento, lo que tendrías que hacer es precisamente confirmar este pacto. Pero cuando no lo haces, cuando en lugar de eso, y peor aún, mezclas, ¿sí?, enseñanza rabínica y tratas de acomodarla haciendo una mezcolanza ahí de judaísmo con cristianismo, pues peor, porque ni una cosa ni otra. Entonces, la enseñanza de Yeshua en ese capítulo es en el contexto de la levadura de los fariseos. Yeshua se refiere a quien le niegue en el sentido de negar lo que él representa. Es decir, que una de las muchas formas en que muchos niegan a Yeshua es a través de la enseñanza adulterada, o de decir que creen en Yeshua, pero que enseña las mismas cosas que enseñaron enseña y practica el pueblo judío, respecto de las cosas que Yeshua no enseñó. Entonces, ¿dónde está la coherencia? No hay coherencia. No hay coherencia. Simplemente le entramos al juego de la hipocresía. Aunque esté duro, pero si la palabra de Dios no corta, entonces no hace el efecto que buscamos. Porque si lo que buscamos es palabras de aliento, nada más, quizás no estemos buscando lo que tengamos que buscar, pues no sea la verdadera palabra de Dios, el Evangelio, que es precisamente lo que tiene el mensaje que tiene el propósito de quitar las impurezas, de purificarnos, y eso por supuesto que duele. Versículo 10: a todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. Y esto lo prometió respecto de aquellos que, siendo coherentes, hayan practicado y hablado las cosas que él enseñó. Claro, si tú fuiste coherente con relación a la fe de Jesucristo, en el momento que tú seas presentado y que venga persecución, etcétera, el Señor va a poner palabras en tu boca, pero por cuanto fuiste fiel, ¿sí? Eso es en automático, claro. Pero, pues, ¿cómo va a hacerlo si todo el tiempo estuviste hablando de otras cosas, ¿no? O incluso cosas o mezclas, ¿no? Versículo 13: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia.
Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? La pregunta es, ¿qué no Yeshua vino a juzgar? Entonces, ¿por qué le responde esto el Señor? ¿Quién me puso por juez o repartidor? Esa es una prueba muy clara, aún, de que Yeshua, toda la enseñanza de Jesucristo, muy poco tuvo que ver en realidad con las riquezas del hombre. Toda la enseñanza de Jesucristo fue en preparación para la vida eterna, en donde la riqueza del mundo no tiene cabida, no va a existir, no tiene nada que ver. Y todo el tiempo, todo el mundo compartiendo mensajes de prosperidad, mensajes en el sentido en el aspecto literalmente económico, pero realmente no tiene nada que ver. Y más adelante vamos a confirmar esto. El Señor está hablando de toda la enseñanza de Yeshua tiene que ver con aspectos que están vinculándote con el reino, el amor al prójimo, el despojarte de las riquezas. Tiene que ver con un aspecto material, pero el punto central tiene que ver con el reino. Porque eso, el amor al prójimo te vincula con el reino de Dios. Entonces el enfoque no son las riquezas. Nada que ver. Dice verso 14, mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia. Una vez más. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Ya te diste cuenta? O sea, la vida no consiste en eso. Si te estás diciendo que tu vida no consiste en los bienes que posees, ¿para qué te afanas? O sea, ¿para qué te afanas pensando que eso es, que porque estás ganando mucho, pues tienes una bendición de Dios? ¿Realmente es eso? ¿O te estás esclavizando? No te engañes. Tienes que aprender a discernir. Tienes que aprender a discernir. Uno de los ejemplos muy claros de esto es cuando el Señor se le acerca a un joven rico al Señor y le habla acerca de que quería seguirle. Y le pregunta acerca de la vida eterna, etcétera, etcétera. Y el Señor le responde: vende todos tus bienes y sígueme. Y entonces el joven se fue triste porque tenía muchas riquezas. Entonces, ¿qué pasó? O sea, estaba bien, estaba súper prendido en ese momento, quería seguir al Señor. ¿Cuántos no hay así hoy en día? Súper prendidos, haciendo obra, haciendo esto y aquello, gastándose todo su dinero, pensando que realmente lo que están haciendo y lo que están gastando tiene que ver con el reino. No es cierto. No tiene nada que ver. La respuesta de Jesucristo fue muy tajante. Vende lo que tienes, dónalo a los pobres, sígueme. O sea, quédate sin nada, deja eso. Y la respuesta fue que el joven se fue triste, porque sus riquezas estaban en el corazón, en su corazón. ¿Qué te dice eso? Es una prueba de casi todas las palabras del Señor, en donde Él mismo te está exponiendo que el contexto del reino de Dios no tiene nada que ver con las riquezas de los hombres aquí en la tierra. Qué bueno que el Señor nos permita tener alimento en la mesa. Que sea bien ganado, que sea por un trabajo esforzado, que no solamente haya sido por estirar la mano, cuando tienes la posibilidad de salir y trabajar y esforzarte por ganarte el sustento de tu familia. Y eso sí es una bendición. Y si Dios te da en abundancia, bueno, entonces tienes un propósito divino que descubrir en toda esa riqueza, más allá que consideres que simplemente es una bendición para que tú te la pases viajando por todo el mundo o gastándote miles de pesos en
cosas que no vienen ni al caso. Cuando hay mucha gente muriéndose de hambre hoy en día, literalmente. Hoy en Venezuela, por ejemplo, en Perú, en Ecuador, por ejemplo, perdón, en Ecuador, dije Perú, en Ecuador, tanto problema que hay, y la causa tiene que ver precisamente porque la gente no tiene que comer. En África, en Etiopía. En todo el mundo la gente se está muriendo de hambre. Entonces, por supuesto que si el Señor te está proveyendo riqueza, la responsabilidad entonces es que tienes que ver dónde hace falta, en qué vas a dónde tienes que mirar. Pero si lo que haces es simple y sencillamente pues darle a los que tienen para que tengan más, pues bueno, no ese es el propósito. Y lo único que tenemos que hacer es poner atención en las palabras de Jesucristo. Su preocupación de Él fue esa, precisamente. Voltea hacia los lados, mira a las viudas, mira a los pobres. Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Fíjate, la palabra avaricia en el griego es la palabra proenexia, que se traduce como extorsión o fraude, una avidez con codicia, una codicia extrema. Imagínate. Entonces, la avaricia te puede llevar muy fácilmente a pecar. Muy fácil. Verso 16 también le refería una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, fíjate. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Aquí viene el ejemplo de lo que estábamos hablando. O sea, ya te está dando riqueza el Señor, fíjate, te está dando riqueza. Y tú, lo más lógico es que hoy el Señor me está bendiciendo mucho. Entonces, ¿qué haré? Porque está produciendo mucho la tierra que yo tengo. Dice: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Era mucho. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, haré algo más grande. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es de que entonces el trabajo que tienen todos aquellos que están recibiendo que pudiera ser una gran bendición, por supuesto que sí, en riquezas, tienen esta gran tarea: discernir correctamente en qué lo tendrías que utilizar. Porque si tú estás seguro de que es de Dios, entonces ten mucho cuidado, porque el propósito es divino. El propósito es divino. Y en la Biblia hay muchos casos en los que puedes tú orientarte acerca de cómo ocuparlo. No hay que más que leer la Biblia, es muy claro. Así es de que esta enseñanza de Yeshua derriba las expectativas de muchas personas que viven seguras de que sus riquezas que tienen son una verdadera bendición de Dios, o sea, nada más para sí. Sin embargo, estas palabras de Yeshua enseñan que la riqueza del hombre en realidad muchas veces es una prueba constante para quien la posee, y lamentablemente hay quienes con un buen corazón ayudan a muchos. Pero el problema es las expectativas que tienen respecto a Dios. O sea, tienen un buen corazón y están buscando de qué manera agradar a Dios. O sea, eso es obvio, por supuesto que sí. El problema es la expectativa que de repente tienen ya. ¿Por qué? Porque esperan, en consecuencia,
que Dios les siga respondiendo con mayores riquezas. Es como una especie de negocio. O sea, ¿sí me explico? Te doy para que me des. Así es. La famosa doctrina de la prosperidad que enseña el principio fraudulento de que mientras más siembres en uno o en otro ministerio, ¿sí?, el Señor te hará abundar en riqueza. Como si Moisés, los profetas o Yeshua hayan enseñado algo así. Ninguno, Por eso soy muy claro. No le creas a nadie ni escuches a nadie con relación a esto si tienes esta bendición. Lee la Biblia. Hay muchísimos ejemplos en cómo realmente se puede ocupar. Los discípulos dieron ejemplo de mucha gente que tenía muchas posesiones, que las vendían y no fueron y entregaron los diezmos a los apóstoles. ¿Qué fue lo que hicieron? Los pusieron a sus pies con el propósito divino de ver a ver quién le hace falta, quién no tiene dónde vivir, quién le hace falta comer, quién le hace falta cobijo. Ellos vieron la forma de distribuir entre los más pobres. O sea, hoy hay mucha gente así, que quiere hacer algo así. El problema es que no están recibiendo la orientación correcta. Pero ahí está también es responsabilidad de ellos. O sea, porque no todo el tiempo le vas a echar la culpa a quienes están hablando. Se pueden equivocar, nos podemos equivocar, por supuesto. Bendito Dios por ser conscientes de que nos podemos equivocar. Porque eso nos hace responsables a todos y cada uno por lo individual en lo que nos toca. Así es de que si tú tienes esta oportunidad, tú que escuchas este mensaje y estás consciente de que estás recibiendo bendición de Dios en dinero, pues sigue el ejemplo de todas estas gentes que amaron con un amor fidedigno, sincero al Señor, y vieron a ver dónde hacía falta. El hecho de que tú quieras apoyar un ministerio es, por supuesto, que es buenísimo y es una gran bendición, y el Señor te va a bendecir porque tienes un corazón agradecido. Pero todo tiene límites. No se trata de andar enriqueciendo a los pastores, a los líderes religiosos, porque no sales de lo mismo. Fue lo que sucedió en Israel. Estaban enriquecidos los fariseos, el liderazgo judío, y eso vino a derribar a Jesucristo con su propio ejemplo. El Señor no tuvo ni dónde recostar su cabeza. Él se puso de ejemplo. Imagínate. Y se sigue con la misma falsa enseñanza fraudulenta. Así es de que no esperes hacer negocios con el Eterno. Porque así te puede quitar lo que tienes. La famosa doctrina de la prosperidad, que enseña que este principio muy fraudulento, de que entre más siembres, pues más te va a bendecir el Señor, ¿no? O sea, con relación al dinero, ¿no? Eso es un engaño. La justicia de Dios no es conforme a la justicia del hombre, de ninguna manera. Verso 22, dijo luego a sus discípulos: por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. ¿Te estás dando cuenta cómo la enseñanza de Yeshua tiene que ver con el reino? Te está diciendo, no te afanes. ¿Por qué dice no te afanes? Porque, ¿qué significa afanarse? Angustiarse. Exactamente, tiene que ver con la preocupación. Es decir, si tú estás preocupado, vas a estar inquieto. Si tú estás inquieto, no vas a guardar el Shabbat. O si te quedas en tu casa, todo el tiempo vas a estar, aunque sea en la mente, pero vas a estar inquieto porque estás preocupado. ¿Pero por qué? Pues porque ya te endrogaste con un carro último modelo y ya estás viendo a ver de qué manera lo vas a tener que pagar. Lo que te está diciendo Yeshua es: no hagas eso, no busques las cosas materiales. Por eso el contexto, versículos atrás, tiene que ver con todo el tema de la cuestión financiera, la cuestión económica.
Sí, porque aquí empezó la plática respecto de un joven que llegó y le dijo, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Están peleándose ya por... Ajá, entonces Yeshua le dice, pues yo no soy juez. Pero entonces, no queriendo, le dio el consejo, no busques las herencias, no busques la riqueza. Es mejor estar tranquilo. Pero dices bien, le dio el consejo. Ajá. No le dijo qué hacer. No le dijo qué hacer, le dijo el consejo. Claro. La riqueza no es buena, ¿no? Porque a final de cuentas iba a morir, y de quién iba a ser esa riqueza. Claro. ¿No? Así es. Y sigue en lo mismo. Sí, exactamente. Por eso es importantísimo que aprendamos a estudiar en el contexto de las palabras de Yeshua. El Señor no deja de hablar del mismo tema. No os afanéis por vuestra vida que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, y que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Fíjate, en las mismas palabras de aliento está diciendo la advertencia al Señor acerca del horno. ¿Cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Esta expresión es muy interesante, porque la palabra ansioso tiene que ver con algo, con una intensidad incluso violenta o voraz, un anhelo que tienes de algo, pero se puede tornar violento. Por eso es interesante, porque dice, ni estés en ansiosa inquietud. Esta inquietud que en un momento dado te puede provocar, llegar a actuar de una forma con consecuencias lamentables. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Y aquí está la separación. Ya establece la separación. Todas esas cosas de las que ustedes están enfrascados en la vida y en anhelos de cumplir aquí en la tierra, eso lo buscan los gentiles, las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Es decir, Dios te va a dar lo que necesitas. Pero no estés buscando con ansiosa inquietud más de lo que te ha dado. Vas a buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Busca entonces primero, ya que te dijo todo esto con relación a las cosas materiales, en contraste total del reino de Dios, entonces te dice, busca entonces el reino de Dios y todas estas cosas vendrán por añadidura. No significa que la super riqueza va a venir por añadidura, no, sino tu paz, la tranquilidad, lo que realmente buscas. Así es, viene por añadidura, por supuesto, el sustento. La diferencia entonces entre afanarse y ser diligente, ¿sí? Porque muchas veces se puede confundir, no, es que soy muy diligente, yo en mi trabajo soy muy dedicado, soy muy profesional, Sí, pero no hay que equivocarse, son cosas distintas. La diferencia es entre afanarse y ser diligente y esforzado, se encuentra en las prioridades
que las personas establecen en su vida. Ahí está la diferencia. Una de esas diferencias es marcada por quienes guardan el Shabbat, por ejemplo, y quienes aún no, y en consecuencia muchos aspectos de la Torah se marcan en esta gran diferencia. Es decir, hay gente que le da mucha mayor importancia a determinadas cosas comunes, de la vida común, antes que a las cosas espirituales, a las cosas santas. Y uno de ellos, o lo más común, podría ser el Shabbat. Y aún quienes pueden guardar el Shabbat, por ejemplo, hay quienes por causa de llevar el alimento a casa, fíjate, dos ejemplos. Hay quienes que por causa de la necesidad que tienen de llevar el alimento a casa, no pueden guardar el día de reposo aún todavía. Hay gente muy afligida de corazón que dice, ¿qué hago? ¿No? O sea, tengo mi familia, mi esposa, mis hijos, y si dejo de trabajar, pues no va a haber, porque vamos al día, y hay mucha gente así. Eso es muy real. Eso es un ejemplo. Pero hay quienes teniendo mucho sustento, porque son ricos, ni aún así están dispuestos a guardar el día de reposo. Son dos casos, pero hay una gran diferencia en unos y en otros. La diferencia está en la actitud de afanarse. ¿Por qué? Porque las palabras de Yeshua no te invitan a que simple y sencillamente seas un desobligado. En el caso de un padre de familia, pues ¿cómo crees? No puedes dejar de ser de cumplir con tus responsabilidades. Sí, es que hay quienes podrían malinterpretar esta escritura porque él dice no te afanes, yo te voy a sustentar, yo te voy a dar, y hay quienes podrían decir, bueno, entonces no trabajo. Pero aquí lo que está diciendo el Señor es: considera los cuervos que ni siembran ni ciegan, ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta, pero pues los cuervos desde tempranito andan buscándole. Sí, andan para arriba y para abajo, o sea, no en otro verso de los evangelios hace referencia a los pajaritos, ¿no? Así es. Que desde temprano andan trabajando, andan buscando comida, y el Señor no los deja. ¿Por qué? Porque andan buscando, también se esfuerzan. Claro, así debemos ser esforzados, debe de haber un equilibrio en cuanto a que tú trabajas con gozo, porque es una bendición el trabajo, claro. Es una bendición para el hombre tener trabajo, dinero para llevar a su casa, y el hombre, claro, que está confiado en Dios, en que Él le sustenta y no le va a faltar nada, ¿no? Y de ahí no hay afán. Pero hay hombres que, pues, aún teniendo el dinero para la comida, como dice, se andan endrogando y andan buscando a ver qué se compran para poder tener más. Buscan las se afanan por las cosas materiales. Sí. Eso ya no está bien. Eso ya no es. Sí. Lo que daña a la persona en relación al dinero es que su corazón está en las riquezas, por causa de la avaricia, precisamente. ¿Sí? Hay gente que no le importa pasar encima de quien sea con tal de lograr sus propósitos y objetivos financieros. O sea, y eso es avaricia. O sea, eso ya es algo que está muy cerca de incluso cometer delitos. ¿Por qué? Porque incluso con tal de lograr determinadas cosas, a lo mejor vas a llegar al soborno, por ejemplo, si es que tienes un negocio, y eso sería, ya estás involucrado en delitos, y puede ser que no te detenga el hombre, pero Dios sabe lo que estás haciendo. Dios sabe que ya estás transgrediendo su voluntad. Entonces hay que aprender a diferenciar estos aspectos que son muy importantes. Siempre debemos ser esforzados en lo que hacemos. Sin embargo, no debemos llegar al grado de estar afanados todo el tiempo, al grado de perder la paz. Eso no debe ser. Y en eso hay una gran diferencia. Verso 32. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino.
vended lo que poseéis, fíjate una vez más, y dad limosna. ¿Ya te diste cuenta? Estábamos hablando del tema y vended lo que poseéis y dad limosna. Lo que se traduce como limosna tiene que ver con compasión, con misericordia en realidad. O sea, vende lo que tengas, vende lo que posees, y entonces haz el bien a los que necesitan. Ayuda a ver, pero a los que necesitan. Entonces tú tienes que discernir realmente esto, ¿sí? Haceos, vended lo que poseéis y dar limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La enseñanza de Yeshua es que nuestras responsabilidades no lleguen a impedir que vivamos en paz y tranquilidad. Eso es lo que el Señor quiere, que vivamos con paz y con tranquilidad. Y aquí viene y va cerrando con aspectos muy contundentes. Fíjate, verso 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Se acuerdan que estudiamos el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, en donde hablamos de las vírgenes, que unas eran insensatas y otras fueron sensatas? Y dice, y esto tiene que ver, ceñid vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese, ¿sí?, de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Claro. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Hace ratito que estábamos comiendo, estabas cantando una alabanza, ya muy viejita, que habla de este tema, de que vendrá y servirá y te servirá. Pues es está sacado de este párrafo. Es Él el que va a servirte, pero tiene que ver con esto, con la consecuencia de haber hecho un trabajo, haber estado velando. Y esto tiene que ver con los atalayas. Apenas en la fiesta de Yom Teruah vimos todo este tema de los atalayas, los vigilantes, los que guardan las vigilias. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y habla del Señor. Dice, y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque vengan a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Cuando habla de vigilias, en el aspecto simbólico o profético, tiene que ver con el tiempo. No importa qué tiempo, finalmente no sabemos cuándo va a ser. Nadie sabe, ni el día ni la hora. Pero sí sabemos una cosa, el Señor va a regresar. El Señor va a regresar. Y una vez que ya entendimos esto, lo que tendríamos que hacer nosotros es estar en las vigilias, estar atentos, estar cumpliendo con un buen servicio. Habla del siervo, de los siervos, del siervo vigilante. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia y los haya así, bienaventurados, dichosos son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Claro, la diferencia entre un siervo vigilante y un siervo infiel, en el contexto de la enseñanza de Yeshua, la hace el tipo de enseñanza que se comparte, considerando que Yeshua acababa de hablar de la levadura de los fariseos. ¿Te das cuenta cómo no sale del contexto? Continúa en lo mismo. El Señor continúa hablando de lo mismo.
No se trata, o sea, en ese sentido, de nada sirve que consideres que el Señor te considerará un siervo fiel cuando regreses y lo que enseñas no es su doctrina. O sea, pues ¿cómo? Tendrías que enseñar su doctrina, cual siervo fiel. ¿Sí? Pero si en lugar de eso estás enseñando mandamientos y tradiciones de hombre como dogmas religiosos que no cumplen ni cumplirán el propósito divino, ¿sí?, depositado por Dios en los que han recibido el llamado para anunciar su nombre, pues entonces finalmente no estarás cumpliendo con esa expectativa. Verso 41. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? ¿Ya te diste cuenta? Fíjate, ¿por qué le hizo esta pregunta a Pedro? Porque estas palabras son específicas para estos que estaban siendo preparados. Pero fíjate entonces cómo le responde el Señor. Porque aquí te vas a dar cuenta que en un primer tiempo, por supuesto que es para los discípulos, para aquellos que están recibiendo el llamado de anunciar el Evangelio del Señor. Pero en un segundo tiempo es para todos también, porque hay una responsabilidad, ¿sí?, de cada quien. Dice, versículo 42, y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, a cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Y habla de un tiempo. ¿A qué tiempo entonces? ¿A qué tiempo de la ración es aquel que conforme a la dispensación de los tiempos habla conforme a la revelación recibida? Es decir, los tiempos de hoy no son los mismos tiempos de Daniel, de Isaías, de los profetas. Hoy en día conoces cosas que en su tiempo ellos no conocieron. Entonces, la respuesta, esta pregunta del Señor habla de la ración, ¿sí? Dice: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Para que a tiempo les dé su ración. Habla la ración de la enseñanza, es decir, lo que, aunque los profetas hubiesen querido conocer todo, pues no les fue, solamente la ración de vida a su tiempo. Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. ¿Quiénes son los infieles? Los incrédulos, los que no obedecen. Los que finalmente dijeron creer, pero con sus hechos manifestaron no creer. No confirmaron con convicción las palabras del Maestro. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado. O sea, uno y otro será azotado, pero fíjate. El que sabe le va a ir peor. Así es. Porque ese dice que sabía la voluntad Así y no la es, hizo. exactamente. Eso es lo más grave, lo más terrible. Hay quienes conocen la verdad, ya lo entendieron. ¿Y qué crees? Continúan con la mentira. No puede ser. O sea, no puede ser que no tiemblen. De veras, Dios me libre de una cosa así. Yo prefiero que el Señor me quite de este gran honor de compartir su palabra antes que caer en un pecado así. Que Dios no permita que aquellos que hoy le aman con un corazón sincero caigan en esto, en saber conocer la verdad y no hablarla, sino que por conveniencia personal continúan en la mentira.
Así aquí Yeshua está hablando de una diferencia entre quienes recibieron entendimiento de lo que implica la voluntad de Dios y aquellos que no la conocieron. O sea, pero unos y otros recibieron azotes. Sin embargo, el castigo para unos será mayor por cuanto que la responsabilidad, su responsabilidad era más grande. Al haber recibido mayor entendimiento y en lugar de transmitirlo fielmente, se dedicaron a llenarse de vanagloria propia. Entonces, pues por supuesto que los azotes son diferentes. Dice, entonces, más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Eso incluso a la lógica del hombre tiene lógica. Al entendimiento del hombre o a la inteligencia del hombre, pues por supuesto que tiene lógica, ¿no? Pedro le preguntó a Yeshua si la parábola era para los discípulos o si también para las multitudes. Este es un claro ejemplo de que efectivamente, primeramente es un ejemplo muy claro de que las enseñanzas de Yeshua, algunas eran específicamente para los que estaban siendo preparados para ir para siervos, para ir y dar el mensaje, y otras para las multitudes, de manera general, al pueblo. Sin embargo, en este caso, la parábola fue para todos los creyentes en Yeshua, discípulos y multitudes, ya que el Señor habló de aquellos quienes recibieron mucho, o sea, sus discípulos. Y a partir del versículo 48, habla de quienes sin conocer la voluntad del Padre, hayan hecho cosas dignas de azotes, serán azotados poco. ¿Por qué? Porque no todos están entendiendo teniendo la revelación, que muchos otros sí. Pero bueno, por eso habla de fiel. ¿Por qué habla de fidelidad? Porque lo que menos espera el Señor, pues es fidelidad, es una correspondencia en fidelidad a que transmitas lo que ya te confió, el conocimiento que muchos no tienen y que tú lo pediste, ya te lo confió, pues ahora sé fiel. Imagínate si no. Verso 49, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Por qué dice fuego vine a echar en la tierra y qué quiero si ya se ha encendido? Bueno, esto tiene que ver con purificación. Tiene que ver con purificación para la tierra. ¿Y cómo viene esa purificación? Pues a través de su enseñanza. Y luego dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y como me angustio hasta que se cumpla. Yeshua está hablando de su muerte y resurrección. Cuando estuvimos estudiando el tema del bautismo, en el nombre de Yeshua, también vimos este tema y por supuesto que ya entendimos que todo aquel que hoy en día es creyente en Yeshua, hablamos de este tema, en qué sentido es que se tiene que hacer ese bautismo. Mateo 20, del 20 al 23. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué queréis? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No quería nada la mamá. Entonces Yeshua respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados en el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le respondieron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Está hablando de su muerte y resurrección, el Señor.
Romanos 6, del 1 al 5. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Ya viste? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte en el bautismo, a fin de que como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en el de su resurrección. Entonces, el Señor, cuando habla del bautismo, dice bautismo que tengo que ser bautizado, y como me angustio hasta que se cumpla, está hablando del tiempo de su muerte y resurrección. Verso 51. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Pregunta. Os digo, no, sino disensión. Claro, porque el tema de la purificación tiene que ver con un aspecto que a muchos no les va a agradar. Hace rato lo comentábamos. La palabra de Dios tiene uno de los propósitos que tiene es precisamente purificar, pero para purificar muchas veces tiene que cortar, tiene que llegar hasta lo profundo, y eso duele, y mucha gente no quiere eso, no está decidida, decidida a recibir esa purificación. ¿Por qué duele? Pues porque te tienes que quitar, ¿sabes? Te está exponiendo tu pecado. La palabra de Dios expone aquello de lo que tú tienes que quitarte. Y muchas veces no te gusta. ¿Por qué? Porque expone la palabra de Dios, espiritualmente te expone ante los demás. Por eso habla de aquello que se dijo en lo oculto será hablado en el público. Precisamente por eso. Porque cuando la palabra de Dios comienza a hacer efecto en la gente, tiene ese propósito. Sin embargo, debemos ser humildes, debemos tener la sencillez de corazón para entender que sí, efectivamente somos pecadores. Y sí, por supuesto que hay muchísimas cosas que tenemos que cambiar. Pobres y miserables de aquellos que consideran que tienen muy poco o nada que cambiar de sus vidas porque son justos, son personas justas. Qué terrible, y qué triste, porque no van a recibir esto. No van a recibir esto que vino de lo que vino a hablar el Señor. Cuando dice, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Claro. Versos 50 y 51. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia están divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, el madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera. Bueno, la suegra contra su nuera, pues eso es muy común, lamentablemente, pero no debería de ser, hay que procurar que no sea así. Y la nuera contra su suegra, también, ¿no? Recíprocamente, no se quieren. Eso es muy común, pero bueno. Yeshua dijo ser la causa de división, porque la paz de Yeshua vino a traer paz, pero no de este mundo, sino esto significa que su paz no la entiende el mundo, y como no la entiende, tampoco entiende el verdadero amor de su nombre, lo cual implica que quienes guardan su palabra no comulgan con quienes no la guardan. Así de fácil. Porque una cosa es guardar su palabra y otra es decir que somos de Yeshua, y esto tiene que ver con su manifestación en todo lo que todo el que cree en Yeshua. Es decir, todo aquel que dice creer en Yeshua tiene una manifestación con relación a lo que dice creer. ¿Sí? Juan 14,
del 22 al 27. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Yeshua y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él, ¿cómo sería? Haremos tabernáculo con él. Ajá, ¿cómo? Tabernacularizando, ¿no? Algo así. Bueno, más bien, mejor la cambiamos, pues haremos tabernáculo con él. Y haremos morada en él, haremos tabernáculo con él. Verso 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Fíjate, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amaréis, os habréis regocijado. Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Verso 54. Decía también a la multitud, y aquí dice, decía también a la multitud, entonces ya se refiere a todos. Cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor. Y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? El tiempo del Mesías, el tiempo en el que el Señor había llegado. Yeshua hablaba de que era tiempo de venir al arrepentimiento, pero no se daban por enterados. Y bueno, aquí está, es una llamada de atención para todos. Primero los discípulos, muy meticulosamente y acerca de las cosas que no deben de hacer, pero también habla a la gente y les adjudica la responsabilidad que tenemos todo el mundo por individual. Eso significa que no se vale que alguien diga o reclame que ha estado equivocado, que fue engañado por fulanito de tal, que enseñó tal cosa. No se vale. Eso no está bien. Porque acabamos de ver que el Señor va a hacer justicia con relación a aquellos que se les dio mucho, pero también a aquellos con los que a lo mejor no les dio mucho, pero hicieron cosas dignas de azotes. A unos y a otros les va a dar su merecido. Pero aquí está siendo muy claro el Señor, está diciendo: hipócritas, saben perfectamente distinguir los tiempos y no actúan en consecuencia. Versículo 57. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado, fíjate, aquí concluye con el tema del reino. Fíjate lo que está diciendo: cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. Es decir, antes de que llegues al juicio con el Padre Eterno, mientras estás aquí, haz las cosas que debes de hacer, lo que debes de hacer. Estás a tiempo. Procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arreste, que te arrastre al juez, y el juez te entrega al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. El adversario es Satanás. ¿Estás de acuerdo? O sea, el juez es el Señor. La enseñanza de Yeshua está vinculada con nuestro camino hacia el Señor. Mientras tengamos tiempo, decidamos lo correcto. No sea que llegue el tiempo de la prueba
y tengamos que pagar hasta las últimas consecuencias de nuestra necedad. Porque precisamente el Señor advirtió antes y dijo que no seamos hipócritas. Si estamos viendo los tiempos, si estamos de la misma manera en que podemos ver que ya la nube está cargada y va a llover, tenemos la capacidad también para entender que esos tiempos son fundamentales para entender que el tiempo del Señor, el tiempo de su regreso, está cerca. Así es de que estamos a tiempos aún antes de estar ante el juicio y ser acusados con justificación. Que el Señor nos permita tener la humildad de corazón a fin de que podamos cambiar nuestros corazones de piedra por corazones de carne y recibir lo que tengamos que recibir a fin de que ser purificados y preparados para el reino. Vamos a terminar con una oración, por favor. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por esta enseñanza de Yeshua, nuestro Maestro, Padre. Gracias porque a través de este estudio hemos aprendido, mi Dios, que no hay fuera nada de ti, sino más que tu enseñanza, Padre. Todo mandamiento de hombre, toda doctrina de hombre, Señor, tú la desechas y la tienes por hipocresía, mi Dios. Líbranos de ella, permítenos temerte, Señor, así como nos enseñas. Temerte, Padre eterno. Y ponernos de acuerdo contigo en confesarte, en asentir, confirmar tus palabras, Padre eterno, el conocimiento que tú nos estás dando, confirmar lo que es tu enseñanza, Yeshua, es lo que tenemos que obedecer. Permítenos no ser avariciosos, Padre, no buscar las riquezas terrenales, sino lo eterno, tu reino, que es para siempre, Señor. Permite que en nuestra vida no nos afanemos por qué comeremos o qué vestiremos, porque sabemos que todo proviene de ti, todo tu sustento, Señor, proviene de ti, porque tú eres nuestro dueño y Señor, y que tú nos das todas las cosas que necesitamos y a veces hasta más, Señor. Permite que no seamos ricos, tampoco pobres, para no negar tu nombre, Señor. Así es, Señor. Y Padre eterno, permítenos ver el tesoro que está en los cielos, Padre. Tu reino, buscar las cosas celestiales, buscar tu revelación, la revelación en tu palabra, amar tu palabra, desearla, anhelarla en nuestra vida, Señor. Padre eterno, estar ceñidos y preparados con nuestras lámparas encendidas para llevar tu evangelio, para que nuestros hijos y nuestra familia, Señor, estén preparados para ese día en que tú nos llamarás. Y mi Dios, que todo el servicio que hayamos hecho delante de ti sea aprobado por ti, Padre eterno. Señor. Que todo lo que de nosotros sale en nuestra boca, toda la enseñanza sea por ti y para ti, Señor. Que tú la hayas enseñado, Padre, porque líbranos, Padre, de enseñar mandamientos de hombres, líbranos de enseñar tu palabra tergiversándola, Padre, diciendo a conveniencia cosas, Padre, que no son tuyas o que no están en tu palabra. Mi Dios, líbranos de eso, Padre eterno, y te pedimos, Padre, que en este tiempo a estas familias que nos escuchan, tú las fortalezcas, Sí, Señor. tú les proveas, tú seas su sustento, Señor. Sí, Padre Santo. Y aunque su familia por el momento esté dividida, como tú dijiste que venías a dividir, Padre eterno, aún así te pedimos por aquellos, Padre eterno, de nuestra familia que aún no creen, aún están necios, Señor, en su corazón y que no te buscan. Ten misericordia de ellos, Sí, Señor. Nos hemos equivocado mucho tiempo en estar buscando mandamiento de hombres, doctrina de hombres, y por lo mismo también nuestras familias no han sido convertidas, no han sido confrontadas con su pecado, todo porque nosotros estamos siguiendo doctrinas de hombres, Padre. Líbranos, Señor, y yo te pido por nuestras familias, porque tú tengas misericordia de ellos y permitas, Padre, que se vuelvan a ti, que te busquen, Padre, Sí, de todo corazón.
Mi Dios, permítenos reconocer este tiempo que vivimos en todas partes del mundo, Padre, que vivimos con tanta violencia, con tanta inseguridad, con tanta, Padre eterno, injusticias. Mi Dios, anhelamos el reino de justicia, anhelamos ese reino de paz, anhelamos que tú vengas, Yeshua, a reinar. Padre eterno, la tierra clama por ti, y tus hijos, Señor, levantan clamor también por ti, Padre, porque ya vengas, Señor. Pero, Padre, ten misericordia de todos los que faltan, mi Dios. Sabemos que todavía falta mucho pueblo, mi Dios. Ten misericordia y envía a tu Espíritu, Señor, para que despierte a ese gran ejército que se está armando, Padre, que se está levantando, que tú mismo lo estás levantando. Sí, Señor. Mi Dios, prepáranos, Padre, para llevar estas buenas nuevas a todo tu pueblo que está aún dormido. Que nosotros nos convirtamos en atalaya, Señor, que nuestro ser se convierta en un cuerno de carnero que está soplando en un toquido de shofar, soplando para el arrepentimiento, Señor. Sí, Señor. Porque cerca está tu reino, porque cerca está tu venida. Amén. Te bendecimos, Sí, Señor, por las vidas de aquellos que nos acompañan y por sus familias, en el nombre y por los méritos de nuestro Maestro Yeshua. Amén. Amén. Amén.